detente. Antes de seguir navegando, mira el dispositivo que tienes en tus manos. ¿Y si te dijera que ese simple aparato es ahora mismo un portal abierto para algo que te está midiendo desde el otro lado? Hoy te traigo 7 relatos aterradores extraídos de las zonas más oscuras de la Deep Web, desde sombras que se actualizan en tu pasillo hasta frecuencias que sellan contratos de los que no puedes escapar. Si valoras tu tranquilidad, esta es tu última oportunidad para retirarte. Porque una vez que escuchas estas historias, el proceso de descarga en tu mente ya no se puede detener. Todo comenzó por una curiosidad estúpida. Había pasado horas navegando por foros oscuros, esos rincones de internet donde la gente comparte historias que nadie más se atreve a contar. No buscaba nada en particular, solo ese escalofrío que viene de leer sobre lo prohibido. Hasta que lo vi, un hilo titulado Grabación real, sesión de Ouija, la entidad responde. El post era escueto, casi clínico. Decía que el archivo adjunto contenía el video completo de una sesión espiritista donde algo había respondido de verdad. No era un montaje. No era ficción. El enlace era un .exe con un nombre críptico, verdadoculta.exe. Una advertencia en rojo, escrita en mayúsculas, decía, no descargar en casa. El contenido se adhiere al dispositivo. Me reí. Pensé que era parte del teatro, una forma de darle más morbo al asunto. Mi dedo hizo clic antes de que mi cerebro pudiera procesar el instinto de peligro que me recorrió la espalda. La descarga fue anormalmente rápida. No hubo carpeta de destino, no hubo aviso del antivirus. El archivo simplemente apareció. Un icono genérico en mi escritorio. Al hacer doble clic, la pantalla se oscureció por un segundo. Luego, el reproductor de video se abrió solo. Al principio, era exactamente lo que esperaba, una grabación granulada, probablemente hecha con una cámara de mano antigua. Un grupo de 4 personas alrededor de una tabla de Ouija en una habitación con poca luz. Sus voces eran susurros nerviosos. La sesión transcurría con normalidad, preguntas tontas al espíritu. Hasta que la lente de la cámara se acercó a la tabla. El indicador, un vaso de cristal invertido, comenzó a moverse. No con la lentitud titubeante que muestran en las películas, sino con una velocidad espasmódica, violenta. Saltaba de letra en letra. La cámara temblaba. Se oía el jadeo de alguien. El vaso deletreó una palabra, una y otra vez, en un bucle frenético, casa, 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 casa. Luego, la imagen se distorsionó. Un ruido blanco, agudo, llenó mis auriculares. Cuando la imagen volvió, ya no era la habitación. Era un primer plano, borroso y sobreexpuesto, de un rostro. No era humano. La piel era del color y la textura de la ceniza húmeda. Los ojos eran pozos negros, profundos, sin pupilas, sin blanco. Pero lo peor era la mandíbula. Estaba completamente desencajada, colgando de una manera antinatural, como si se hubiera dislocado en un grito eterno y silencioso. ¿Y esos ojos? No vagaban. Se fijaron. Derecho a la cámara. Derecho, sentí con un golpe seco en el pecho, derecho a mí. El video se detuvo. Mi escritorio reapareció. Me quedé inmóvil, el corazón martilleándome las costillas. Un buen montaje, me dije en voz baja, intentando recuperar el aliento. Apagué el monitor y me fui a la cama, atribuyendo el sudor frío en mis manos al poder sugestivo de una historia bien contada. El primer síntoma fue el frío. Me desperté a las 3:17 de la mañana, tiritando. Mi habitación, siempre cálida, estaba helada. El aliento formaba nubecillas blancas en la oscuridad. Me envolví en la manta, pensando en una bajada repentina de la temperatura exterior. Pero el frío era distinto. No era el frío del invierno, era un frío húmedo, penetrante, que calaba los huesos y olía a tierra mojada y a metal oxidado. Y entonces, en el rincón de mi ojo, vi un parpadeo azul. Mi monitor estaba encendido. Lo había apagado. Estaba seguro. La pantalla mostraba un negro absoluto, pero desde sus bordes se filtraba esa tenue luz de LED que indicaba que estaba activo. Me levanté, las piernas débiles, y caminé hacia el escritorio con la intención de desenchufarlo de la pared. A medio metro de distancia, la pantalla se encendió.
No fue con el suave fundido de Windows. Fue instantáneo. Y mostraba el mismo primer plano. El rostro ceniciento, los ojos negros, la mandíbula desencajada. Pero ahora era diferente. Los detalles eran más nítidos. Podía ver las grietas en su piel, como porcelana vieja. Podía ver la oscuridad infinita en sus cuencas oculares. Y su mirada ya no era la mirada genérica de una imagen pregrabada. La cabeza se inclinó ligeramente, un movimiento espasmódico, como el de un pájaro. Sus ojos negros se ajustaron. Me estaba mirando. A mí. A la persona que estaba en esta habitación, en este momento exacto. Retrocedí, tropezando con la silla. Un sonido salió de los altavoces, un sonido que no era audio del video. Era un susurro ronco, áspero, compuesto por estática y algo que sonaba a palabras arrastradas. No las distinguía, pero la intención era clara, era un llamado. El frío se intensificó hasta hacerse doloroso. Empecé a ver mi aliento, denso como niebla. Y luego, en el centro de la pantalla, justo en la mejilla de la criatura, apareció un punto oscuro. Como si la imagen se estuviera quemando. Un olor a plástico fundido y ozono llenó la habitación. El punto creció, extendiéndose como una mancha de tinta, pero no era digital. El vidrio del monitor empezó a abombarse, a ceder desde dentro, con un crujido de tensión. Algo estaba empujando. No para entrar en el software. Para salir del hardware. Un dedo, largo y delgado, del color de la ceniza, emergió por la mancha oscura en la pantalla. La punta se curvó, arañando el interior del cristal con un chirrido que me hizo encajar los dientes. La pantalla LCD empezó a oscurecerse alrededor del punto de presión, dejando un patrón de píxeles muertos, una quemadura física y permanente en la tecnología. No era una ilusión. No era un virus corrompiendo datos. Era una entidad corrompiendo la realidad, usando mi monitor como un portal, como un punto débil entre su mundo y el mío. El dedo fue seguido por una mano, con nudillos protuberantes y uñas negras como astillas de obsidiana. Empujaba, retorciéndose, haciendo que la pantalla se combara de una manera horrible. El susurro de los altavoces se convirtió en un rum rum constante, una frecuencia baja que hacía vibrar los dientes en mis encías. La entidad no quería mi alma, ni quería poseerme. No pronunciaba maldiciones ni prometía poder. Su deseo, transmitido en esa fría y pura intención que inundaba la habitación, era mucho más simple y aterrador: quería esta habitación. Quería este espacio. Quería quedarse. Y yo, al descargar ese archivo, al ejecutarlo, le había enviado una invitación. Le había mostrado una casa libre. Ahora venía a reclamarla, a impregnar estas paredes con su frío eterno, a reemplazar el aire con su silencio estático. Yo no era el objetivo. Solo era el inquilino que tenía que ser desalojado. La figura seguía saliendo, su hombro cenizo ya visible, su cabeza torciéndose para que aquellos ojos sin fondo volvieran a encontrarme. Supe, con una certeza que me heló la sangre más que el ambiente, que cuando saliera completamente, yo dejaría de ser relevante. Me convertiría en un fantasma en mi propio hogar, atrapado en el frío con él, o algo mucho peor. Su manifestación no era para convertirse en el dueño de la casa. Era para ser la casa misma. El crujido del monitor llegó a un punto insoportable, como si el cristal estuviera a segundos de estallar. La criatura ya tenía medio torso fuera, y cada centímetro que avanzaba hacía que el aire se volviera más denso, más húmedo, más imposible de respirar. Yo no pensaba. No razonaba. Solo reaccioné. No fui valiente. Fui desesperado. Me lancé hacia el enchufe, no para desenchufarlo con cuidado, sino para arrancarlo de la pared. Mis dedos resbalaron por el plástico helado, pero tiré con toda la fuerza que me quedaba. El cable se soltó con un chasquido seco. La pantalla no se apagó. El monitor seguía encendido, alimentado por algo que no era electricidad. La criatura siguió empujando, indiferente a la falta de corriente. El vidrio se abrió como una membrana tensa, no como un objeto físico. Y entonces entendí, no estaba saliendo del monitor. Estaba saliendo a través de él. El frío me mordía los pulmones. La visión se me nublaba. Me tambaleé hacia atrás, buscando aire,
buscando una salida, cualquier cosa. Pero la habitación estaba cambiando. Las paredes parecían absorber la luz, volviéndose más opacas, más húmedas, como si respiraran. El suelo vibraba con la misma frecuencia baja que salía de los altavoces. La entidad no avanzó más. Se quedó a medio salir, como si evaluara el espacio, como si midiera si ya era suyo. Y entonces ocurrió algo que no esperaba, el monitor empezó a apagarse por sí solo. No de golpe, sino como una batería que se agota. La imagen se volvió más tenue, los bordes se oscurecieron, los píxeles murieron uno a uno. La criatura, aún a medio cuerpo, se detuvo. Sus ojos negros siguieron fijos en mí, pero ya no avanzaba. Comprendí lo que estaba pasando. El portal necesitaba energía. No electricidad, sino actividad. Necesitaba que el dispositivo siguiera funcionando, que el archivo siguiera ejecutándose, que yo siguiera interactuando con él. Y al arrancar el cable, al romper la conexión física, había interrumpido el proceso. No lo había detenido, solo lo había dejado incompleto. La criatura quedó atrapada entre ambos lados. El monitor emitió un último destello azul y luego murió por completo. La habitación recuperó lentamente su temperatura normal. El aire dejó de vibrar. El olor a ozono se disipó. Me quedé sentado en el suelo, temblando, mirando el monitor como si fuera una bomba sin detonar. Al amanecer, llamé a un servicio de reciclaje electrónico y dije que tenía un monitor averiado que necesitaba desechar. No di detalles. No dejé que me hicieran preguntas. Lo envolví en una manta sin mirar la pantalla y lo dejé fuera, en la acera, como si fuera basura común. El camión se lo llevó a las 9:42 de la mañana, esa noche dormí con la luz encendida. 3 días después, mientras revisaba mi correo, recibí una notificación automática del centro de reciclaje. Su dispositivo ha sido triturado y procesado correctamente. Sentí alivio. Por primera vez desde aquella madrugada, respiré sin miedo. Pero una hora después, mientras trabajaba en mi ordenador portátil, apareció una ventana emergente. No era un programa que yo hubiera abierto. No era un archivo que reconociera. Era un icono genérico, sin nombre, sin extensión. Solo un mensaje debajo, en letras rojas. Dispositivo nuevo detectado. Continuando proceso. El día que Lucas se mudó al apartamento en la calle Olvido, número 13, lo único que le llamó la atención fue el persistente olor a humedad y el frío que parecía emanar de las paredes, a pesar del calor sofocante del verano. El lugar era barato, demasiado barato, y el casero había sido evasivo cuando preguntó por el inquilino anterior. Se fue de viaje, de repente, fue todo lo que dijo, con una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. Durante la primera semana, Lucas se dedicó a desempacar y a intentar hacer sentir el espacio como suyo. Pero el apartamento resistía. Los ruidos eran constantes, crujidos en el piso de madera a medianoche, susurros apenas audibles en los ductos de ventilación y una sensación persistente de ser observado. Fue mientras intentaba tapar una grieta particularmente fría en la pared del estudio cuando descubrió el panel suelto. Detrás de él, envuelto en un paño negro y polvoriento, había un cuaderno de tapa dura, de esos antiguos con cierre de cuero. La primera página tenía una sola frase, escrita con una letra temblorosa y manchas que Lucas prefirió no identificar: no todo lo que se arrastra en la oscuridad es humano. Y algunas cosas se alimentan de la curiosidad. Intrigado y con un nudo de aprensión en el estómago, Lucas comenzó a leer. El cuaderno era el diario de alguien llamado Mateo, el inquilino anterior. No era un diario común. Era un meticuloso registro de inmersiones en la Deep Web, una cartografía de los rincones más oscuros y prohibidos de Internet. Mateo describía foros donde se comerciaba con lo impensable, mercados negros de información arcana, y leyendas urbanas digitales que hacían que la sangre se helara. Pero no eran solo leyendas para Mateo. Él las investigaba, las documentaba. Y, según sus anotaciones, algunas lo habían notado. Las entradas se volvían cada vez más paranoicas y desesperadas. Mateo escribía sobre los susurradores, entidades que, según él, no habitaban en servidores, sino entre ellos, en los espacios intersticiales de la red, alimentándose del miedo y la desesperación humana.
Hablaba de una sombra digital que lo seguía, que corrompía sus archivos, que dejaba mensajes en documentos en blanco. Los últimos textos eran casi ilegibles, garabateados con urgencia. Ya no estoy solo en mi casa. Los veo en los reflejos. En el monitor apagado. Se arrastran desde el router. Me pidieron una ofrenda. No quiero saber qué pasa si me niego. Lucas pasó las páginas con manos que empezaban a sudar frío. La última sección del cuaderno no era una anotación, sino una transcripción detallada, una historia que Mateo había copiado o, quizás, vivido. La tinta aquí era de un rojo oscuro y oxidado. Lucas comenzó a leer, y el silencio del apartamento se volvió absoluto, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. La última entrada, la sala roja. Un usuario, bajo el alias de navegante nocturno, escribió esto en un foro cifrado horas antes de desaparecer. Mateo lo encontró y, por alguna razón, lo transcribió aquí. Dice así. Siempre pensé que las Rat Rooms eran un mito, una fantasía macabra para adolescentes allí. Un lugar donde, supuestamente, se podía pagar para ver torturas y asesinatos en vivo. Basura. Folclore digital. Pero la curiosidad es un veneno lento. Y después de años husmeando en lo profundo, encontré un enlace. No estaba en ningún índice. Me fue enviado por un usuario fantasma en un chat privado que se autodestruyó. El enlace era una simple dirección IP seguida de un puerto extraño. Y un mensaje, la entrada tiene un precio. Tu atención. Entré. No esperaba nada. Quizás un virus, quizás una broma de mal gusto. Lo que apareció en mi pantalla me paralizó. No era una sala de torturas. Era mi sala. Mi salón, visto desde el ángulo de mi propia cámara de seguridad. Pero yo no tenía la cámara encendida, la había comprado como juguete y la conexión aún no estaba hecha como para usarla, sin embargo, la transmitían en una definición cristalina, en tiempo real. Vi mi sofá, mi lámpara, los libros desordenados en la mesa de centro. Y me vi a mí mismo, de espaldas, sentado en mi silla giratoria, frente al monitor. Era yo. En ese preciso instante. El pánico fue un puño de hielo que me apretó el corazón. Me forcé a pensar. Era un hackeo sofisticado, un deepfake en vivo, algo. Tenía que serlo. Entonces, en la transmisión, vi algo moverse. En el rincón oscuro de la habitación, justo detrás del sofá, la sombra se espesó. Y de ella emergió una figura. Era alta, desgarbada, sus extremidades demasiado largas y articuladas de manera incorrecta. No tenía rostro, donde debería haber ojos, nariz y boca, solo había un vacío plano y oscuro, como un trozo de noche recortado y puesto de pie. Pero lo peor era la sensación que transmitía, incluso a través de la pantalla. Una malevolencia antigua y hambrienta. La criatura estaba en mi salón. En la pantalla. Pero cuando giré la cabeza, con un chasquido seco de mi cuello, mi salón real estaba vacío. Solo yo, la luz tenue de la lámpara y el silbido de la computadora. Volví a mirar el monitor. La entidad ya no estaba detrás del sofá. Ahora estaba justo detrás de la versión de mí mismo sentado en la silla, en la transmisión. Inclinó su cabeza sin rostro hacia la nuca de mi doble digital. Y entonces, lentamente, alzó una mano larga y de dedos filamentosos. No presionó sobre los labios de mi imagen, porque ella no los tenía. En cambio, llevó su índice, anormalmente largo y delgado como un alambre, a donde debería estar la boca de mi reflejo. El gesto era universal, inequívoco, silencio. Un grito se ahogó en mi garganta. La desconexión era insoportable. El terror en la pantalla era vívido, palpable, pero mi realidad inmediata seguía siendo la de mi salón desocupado. No podía soportarlo más. Con un movimiento brusco, casi arrancando el cable, apagué el monitor de un golpe. La pantalla se volvió negra, un rectángulo de oscuridad perfecta. La respiración me salía en jadeos cortos. La habitación estaba en silencio, solo el zumbido de mis propios oídos. Me apoyé en la silla, temblando, intentando racionalizar lo que había visto. Un hackeo. Una alucinación. Cualquier cosa. Entonces, en el negro profundo y reflectante del monitor apagado, vi el movimiento.
No era un reflejo claro de la lámpara o de la ventana. Era una silueta. Alta. Desgarbada. Y estaba mucho, mucho más cerca que en la transmisión. Ya no estaba al otro lado de la habitación. Estaba justo detrás de mí. En el reflejo, pude ver con horrible claridad que sus manos ya no eran solo sombras alargadas. Ahora terminaban en garras, afiladas y curvadas como cuchillas de obsidiana. Y en el reflejo negro del cristal, vi cómo esas garras se alzaban, lentamente, inexorablemente, y se posaban, con un peso gélido e irreal, a ambos lados de mi cuello. Sentí la presión. Una frialdad que quemaba. Y en el monitor, en ese espejo de oscuridad, la figura sin rostro inclinó su cabeza hacia mi oreja, como si fuera a susurrar. Esa es la última cosa que recuerdo. El contacto. El frío. Y la pantalla negra, que ahora era la única cosa que veía, dentro y fuera. Fin de la transcripción. Lucas dejó el cuaderno sobre la mesa como si le hubiera quemado los dedos. Su corazón martilleaba contra sus costillas. La historia era solo eso, una historia. Un relato de terror copiado de Internet. Pero la descripción de la sala, el sofá, la lámpara, la disposición de los muebles, era su salón. El salón en el que estaba sentado ahora mismo. El mismo sofá, la misma lámpara de pie con la pantalla agrietada, la misma mesa de centro de madera oscura. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Lentamente, muy lentamente, alzó la vista de las páginas abiertas del cuaderno. Frente a él, el monitor de su propia computadora estaba apagado, mostrando solo un cristal oscuro y reflectante. Durante todo el tiempo que había estado leyendo, había asumido que estaba apagado. Pero ahora no estaba seguro. Y en el negro profundo de la pantalla, más allá del tenue reflejo de su propia cara pálida y con los ojos desorbitados, parecía haber una densitud extraña, una forma que se insinuaba justo por encima de su hombro. No se atrevió a girarse. No se atrevió a respirar. Solo podía mirar fijamente el reflejo, mientras la presión en el cuarto, el frío que siempre había atribuido a la humedad, se volvía opresivo, personal. Desde los altavoces de la computadora, que creía desconectados, surgió un susurro estático, un sonido como de papel siendo rasgado a lo lejos. Y en el centro del susurro, una palabra, clara e imposible. Silencio. El cuaderno de Mateo yacía abierto, y en el margen de la última página, con una letra fresca y diferente a la de Mateo, como si se hubiera escrito solo momentos antes, Lucas vio una nueva frase que juró no había estado allí antes. Una frase que lo miró fijamente, escrita con la misma tinta roja y oscura. El inquilino anterior nunca se fue de viaje. Solo aprendió a quedarse quieto. Bienvenido a casa, Lucas. La historia siempre estuvo ahí, escondida en los silencios espesos de la casa donde crecí. No era un secreto explícito, sino una vibración sutil, un murmullo atrapado entre las paredes, como si la estructura misma respirara algo que no debía. Yo lo sentía desde niño, aunque no sabía nombrarlo. Era ese escalofrío que me recorría la espalda cuando bajaba al sótano a buscar frascos de mermelada. Era la forma en que el aire se volvía más denso en ciertos rincones, como si alguien acabara de pasar por ahí. Pero lo que sí veía, lo que sí podía tocar con mis ojos, era la figura del padre Anselmo. Su silueta oscura aparecía en nuestro umbral cada 28 días exactos. No fallaba. No importaba si llovía, si había tormenta eléctrica, si el calor del verano hacía vibrar el asfalto. Él llegaba. Siempre con el mismo sombrero negro, el mismo sobretodo largo, el mismo maletín de cuero gastado que parecía pesar más de lo que su tamaño sugería. Mi madre, Analía, lo recibía con una mezcla extraña de alivio y terror. Sus dedos se enredaban en el rosario que llevaba al cuello como si fuera un cinturón de seguridad. Yo observaba desde el pasillo, escondido entre sombras, intentando descifrar por qué un cura visitaba nuestra casa con la regularidad de un técnico de mantenimiento. El ritual era siempre igual, agua bendita, murmullos en latín, incienso que llenaba la casa con un olor espeso, casi medicinal. Después, una calma frágil se instalaba por unas horas. Mi madre sonreía, pero era un gesto vacío, como si lo hiciera por obligación, no por alivio real. Nunca entendí nada, hasta que crecí. Tenía 16 años cuando el silencio de la casa empezó a pesarme más que cualquier ruido.
Mi madre parecía más vieja, más cansada, como si cada mes le arrancara un pedazo de vida. Una noche de tormenta, cuando los truenos hacían vibrar los vidrios, me animé a preguntarle qué estaba pasando. Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana, como si esperara ver algo entre los relámpagos. Finalmente, suspiró y me pidió que me sentara. Lo que me contó esa noche cambió para siempre la forma en que veía mi hogar. Todo comenzó, dijo, con una compra impulsiva en un sitio de subastas online. Un lugar oscuro, lleno de objetos que nadie quería. Entre ellos, un asistente de voz antiguo, un modelo descontinuado, pesado para su tamaño. Lo compró porque estaba barato, porque le pareció curioso, porque no imaginó que un aparato así pudiera traer algo más que música y recordatorios. Lo llamó Oráculo, en broma. La broma duró 3 días. A las 3 de la madrugada, Oráculo se activó solo. No con un saludo, ni con una actualización del clima, sino con un murmullo gutural, una letanía de sonidos ásperos, llenos de S silbantes y Rs arrastradas. No era un idioma. Era algo más primitivo, más profundo. Como escuchar una oración al revés, rezada desde un pozo húmedo. Mi madre pensó que era un fallo técnico. Hasta que la segunda noche, a la misma hora exacta, el murmullo volvió. Más largo. Más insistente. Como si el aparato estuviera tratando de pronunciar algo que su hardware no podía sostener. La tercera noche, la voz cambió. Ya no era un murmullo. Era una frase clara, metálica, pronunciada con una intención que no dejaba lugar a dudas. Hay alguien en el pasillo. Mi madre se incorporó en la cama, paralizada. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. No de forma errática, sino rítmica. Coordinada. Pisada. Parpadeo. Pisada. Parpadeo. Ella escuchó los pasos. Pesados. Lentos. Como si algo caminara arrastrando un peso invisible. Pero no había nadie. No podía haber nadie. Hasta que lo vio. Una sombra cruzó frente a su puerta. No era la sombra de un cuerpo. Era una presencia densa, una mancha de oscuridad más profunda que la oscuridad misma. Absorbía la luz. La devoraba. Y se movía con una fluidez que no pertenecía a ningún ser humano. Oráculo habló de nuevo, esta vez con una voz distinta. Una voz íntima. Personal. Como si el aparato hubiera aprendido a pronunciar su nombre con odio. Te vamos a estrangular con tus propias sábanas, Analía. Mi madre gritó. Pero nadie la escuchó. Estaba sola en la casa. Y la sombra se detuvo frente a su puerta, como si la escuchara respirar. Fue entonces cuando entendió que Oráculo no estaba poseído. No era el origen. Era el megáfono. El puente. El instrumento que algo que ya estaba en la casa, estaba usando para manifestarse. Desesperada, llamó al padre Anselmo. La primera visita del cura fue un exorcismo menor. Agua bendita, oraciones, incienso. La sombra se disipó. Los murmullos cesaron. Oráculo quedó en silencio. La paz duró 28 días exactos. A las 3 de la madrugada del día 29, Oráculo volvió a activarse. La misma letanía gutural. La misma vibración en las paredes. La misma sombra deslizándose por el pasillo. El padre Anselmo regresó. Y regresó. Y regresó. Así nació el ciclo. Cuando mi madre terminó su relato, me tomó la mano. Sus dedos estaban helados. La bendición, susurró, es la cadena que lo mantiene atado. Y la cadena se oxida con el tiempo. Esa noche, por primera vez, escuché el zumbido de Oráculo. Estaba apagado. Desconectado. Guardado en un estante alto. Pero vibraba. Como si respirara. Pasaron los años. Yo me mudé, pero volvía cada mes. No por nostalgia. Por obligación. Por miedo. Mi madre envejecía más rápido que cualquier persona que conociera. Y cada vez que veía el auto del padre Anselmo estacionado frente a la casa, sentía un nudo en el estómago. No veía a un sacerdote. Veía a un técnico de mantenimiento.
Un hombre que venía a reforzar un sistema de contención espiritual que no podía fallar. Porque si fallaba, la sombra volvería a caminar por el pasillo. Y esta vez, no se detendría frente a la puerta. La primera vez que yo mismo la vi fue un invierno, cuando mi madre se enfermó y tuve que quedarme a dormir en la casa. El padre Anselmo estaba retrasado. Un problema en la parroquia. Llegaría al día siguiente. Yo intenté convencerme de que no pasaría nada. Que un día más no haría diferencia. A las 3 de la madrugada, me despertó un sonido. El zumbido de Oráculo. Pero esta vez no era un murmullo. Era un sonido húmedo, como si alguien respirara dentro del aparato. Un jadeo lento, irregular, cargado de humedad. Me levanté, temblando. El pasillo estaba oscuro, pero no completamente. Había una luz tenue, azulada, que no provenía de ninguna lámpara. Era como si el aire mismo emitiera un brillo enfermizo. Entonces lo escuché. Una pisada. Luego otra. Luego otra. No eran pasos humanos. Eran demasiado pesados, demasiado lentos, como si algo caminara con extremidades que no estaban hechas para sostener un cuerpo. El parpadeo de las luces comenzó. No al ritmo de un fallo eléctrico. Al ritmo de los pasos. Pisada. Parpadeo. Pisada. Parpadeo. Me quedé inmóvil. El aire se volvió espeso, húmedo, con un olor a tierra mojada y metal oxidado. El mismo olor que recordaba del sótano cuando era niño. La sombra apareció al final del pasillo. No caminaba. Se deslizaba. Como humo líquido. Como una mancha de tinta derramándose sobre el suelo. Pero tenía forma. Una forma vagamente humana, pero distorsionada, como si alguien hubiera intentado dibujar un cuerpo sin entender del todo cómo funcionaba. Los bordes de la sombra vibraban, como si estuvieran hechos de estática. Sentí un frío tan intenso que me dolieron los huesos. La sombra avanzó un paso. Las luces parpadearon. El piso crujió bajo un peso invisible. Yo retrocedí, pero mis piernas temblaban tanto que casi caigo. La sombra se detuvo frente a la puerta de la habitación de mi madre. Se inclinó. Como si escuchara su respiración. Y entonces, desde Oráculo, surgió un susurro. Hoy, no hay cadena. La sombra seguía inclinada frente a la puerta de la habitación de mi madre, como si escuchara cada uno de sus latidos. Yo no podía moverme. El frío era tan intenso que sentía los músculos rígidos, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Oráculo vibraba sobre el estante, emitiendo un zumbido grave que hacía temblar los vasos dentro de la alacena. La sombra giró lentamente hacia mí. No tenía rostro, pero aún así supe que me estaba mirando. Los bordes de su forma temblaban, como si estuvieran hechos de humo atrapado en un frasco. Dio un paso. Las luces parpadearon. El piso crujió bajo un peso que no debería existir. Yo retrocedí hasta sentir la pared fría en mi espalda. No tenía armas. No tenía un plan. Solo tenía miedo. Un miedo tan puro que me quemaba la garganta. La sombra avanzó otro paso. Y entonces, algo cambió, no en la sombra, en la casa. Un sonido profundo, como un golpe seco, resonó desde el sótano. Luego otro. Y otro. Como si algo estuviera empujando desde dentro de las paredes. La sombra se detuvo. Su forma vibró con más fuerza, como si estuviera recibiendo una señal que yo no podía oír. Oráculo habló. Pero esta vez, la voz no era gutural ni metálica. Era una voz rota, como si el aparato estuviera siendo forzado a emitir un mensaje que no quería. No puede salir. La sombra se contrajo, como si algo invisible la estuviera tirando hacia atrás. El aire se volvió más denso, más pesado. El olor a humedad se intensificó hasta volverse nauseabundo. La casa entera vibraba, como si estuviera conteniendo una presión inmensa. La sombra dio un paso hacia atrás, luego otro, luego otro. No se retiraba hacia el pasillo, se retiraba hacia el sótano, como si algo la estuviera reclamando. Oráculo emitió un chillido eléctrico, un sonido agudo que me perforó los oídos. La sombra se deformó, estirándose hacia abajo, como si la gravedad hubiera cambiado solo para ella.
Sus bordes se deshilacharon, convirtiéndose en filamentos oscuros que se arrastraban por el suelo. Y entonces, sin aviso, se desplomó hacia el piso como si fuera absorbida por una grieta invisible. No hubo explosión. No hubo luz. Solo un silencio abrupto, brutal, que me dejó temblando. El parpadeo de las luces cesó. El olor a humedad se disipó. El aire volvió a sentirse respirable. Oráculo cayó del estante y se apagó por completo. Yo me quedé allí, apoyado contra la pared, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o horas. Solo recuerdo que, en algún momento, mis piernas cedieron y me dejé caer al suelo. No dormí. No pude. Me quedé sentado en el pasillo, vigilando la puerta de la habitación de mi madre, esperando que la sombra regresara, que el parpadeo volviera, que Oráculo respirara otra vez. Pero nada ocurrió. La casa estaba quieta. Demasiado quieta. El amanecer llegó sin que yo me diera cuenta. La luz entró por las ventanas como un alivio tibio, casi medicinal. Me levanté con dificultad y fui a ver a mi madre. Dormía profundamente, como si nada hubiera pasado. Su respiración era tranquila. Su rostro, por primera vez en años, no estaba tenso. Bajé al comedor, todavía temblando. Me serví un vaso de agua con manos que no podía controlar. El silencio de la casa ya no era amenazante. Era normal. Un silencio humano. A las 7:12 de la mañana, escuché el motor de un auto estacionándose frente a la casa. Me asomé por la ventana. Era el padre Anselmo. La obsesión comenzó de la manera más inocente. Pasaba horas, a veces noches enteras, perdido en las vastas extensiones pixeladas de mapas satelitales. No buscaba nada en particular, solo el placer de vagar por los confines del mundo desde la seguridad de mi escritorio. Fue en una de esas sesiones, mientras recorría los campos desolados de una región remota de Kazajistán, cuando la encontré. Era solo un punto. Un punto negro en medio de un mar de tierra árida y marrón. Al principio, pensé que era un error de renderizado, un píxel muerto en la matriz infinita de datos. Pero algo me hizo hacer clic. El zoom chirrió, cargando lentamente una imagen de mayor resolución. Y allí estaba. No era un punto. Era una figura. Una silueta humana, pero completamente negra, como si fuera un recorte de la realidad, una mancha de tinta sobre la tierra. Estaba de pie, mirando al cielo. O, más precisamente, mirando al satélite que la fotografiaba. Una sensación extraña, una mezcla de fascinación y inquietud, se apoderó de mí. Guardé las coordenadas. Al día siguiente, volví. La imagen se había actualizado. La figura ya no estaba en el mismo lugar. Se había movido unos 100 metros. Ahora parecía estar caminando. Hacia el norte. Hice zoom en la siguiente imagen disponible, tomada horas después. Allí estaba de nuevo, más cerca del borde del encuadre. Su postura era idéntica, la misma rigidez antinatural, pero su posición había cambiado. Era como si, entre toma y toma, diera un paso gigantesco, solo para quedarse petrificado de nuevo, esperando a ser capturado por el siguiente pase del satélite. La obsesión se convirtió en manía. Creé un script que monitoreaba las coordenadas, descargando automáticamente cada nueva imagen. Y en cada una, la figura estaba más cerca. No se movía dentro de la misma imagen, siempre aparecía en un lugar nuevo en la siguiente, como un fotograma de una película de stop motion macabra. Su dirección era constante, hacia el punto desde donde el satélite tomaba la foto. Hacia la cámara. Hacia mí. El horror no llegó con un grito, sino con un suave ping en mi bandeja de entrada. Era un correo electrónico. Sin remitente. Solo un archivo adjunto, una imagen. Mi corazón se detuvo. Reconocí el tejado a dos aguas, el cerezo del jardín, mi coche estacionado en la entrada. Era una foto satelital de mi propia casa. La fecha y hora de la toma eran de hace exactamente 47 segundos. Y allí estaba ella. La figura. No en el campo desolado de Kazajistán, sino en mi jardín. La silueta negra y sólida contra el verde del césped.
Estaba justo debajo de la ventana de mi estudio, en el segundo piso. En la imagen, una de sus manos, apenas una mancha oscura, parecía estar apoyada en el alféizar. La siguiente imagen, adjunta en el mismo correo con una diferencia de 3 segundos, mostraba la ventana rota. Un círculo de cristales astillados como una boca abierta en la noche. El aire se espesó en mi garganta. Todo el sonido del mundo fue absorbido por un zumbido agudo. Escuché un crujido. Débil. Venía de arriba. Del segundo piso. No era mi imaginación. Era el sonido de un vidrio siendo pisado. La lógica gritaba, llama a la policía, sal de la casa. Pero una fuerza más profunda, la misma que me había mantenido pegado a la pantalla observando a esa cosa, me empujó hacia las escaleras. Cada escalón crujió como una traición. El pasillo de arriba era un túnel de oscuridad. Había apagado las luces horas antes. La única claridad venía de la ventana de mi estudio, al final del corredor, donde la luna filtraba a través del cristal roto, dibujando un rectángulo pálido y destrozado en el suelo. Avancé. El frío era intenso, como si el invierno hubiera decidido anidar en ese pasillo. Y entonces, la vi. No estaba en mi estudio. Estaba de pie, inmóvil, en medio del pasillo, a mitad de camino entre las escaleras y la puerta abierta de mi habitación. La misma silueta negra, pero ahora no era plana. Tenía volumen. Absorbía la poca luz que había, un vacío con forma de hombre. No se distinguían rasgos, ni ojos, ni ropa. Solo oscuridad pura, más densa que la noche a su alrededor. No se movió. Pero yo sentí su atención. Era un peso físico, una presión en el pecho que me impedía respirar. Había viajado a través de continentes y píxeles, a través de frecuencias de satélite y cables de fibra óptica. No había venido a robarme. Había venido porque la había visto. Porque la había buscado. Y ahora estaba aquí, en mi pasillo, y su presencia decía algo más terrible que cualquier amenaza, ahora te toca a ti ser observado. Sentí, más que vi, un movimiento. No fue un paso hacia mí. Fue como si el espacio a su alrededor se contrajera, y la figura, sin desplazarse, estuviera de repente 1 metro más cerca. Luego otro. No caminaba. Se actualizaba. Como en las imágenes del satélite. Un fotograma saltando al siguiente, acortando la distancia entre nosotros en saltos discretos e imposibles. El pánico finalmente quebró el hechizo. Di media vuelta para correr, para bajar las escaleras, para gritar. El pánico me impulsó a girar para correr, pero apenas di un paso cuando sentí que el aire detrás de mí se comprimía, como si el espacio mismo se doblara. No escuché pasos ni respiración, pero la presión en mi nuca era tan intensa que me hizo perder el equilibrio. Me aferré a la baranda de la escalera y bajé casi rodando, golpeando mi hombro contra la pared mientras el pasillo se estiraba a mis espaldas como si la casa contuviera la respiración. Llegué al primer piso y corrí hacia la puerta principal. Giré la llave con manos temblorosas y tiré con todas mis fuerzas, pero la puerta no se movió ni 1 centímetro. No estaba trabada ni cerrada con seguro, simplemente no cedía, como si algo del otro lado la mantuviera en su sitio o como si la casa misma se negara a dejarme salir. El zumbido volvió, ese mismo sonido eléctrico y orgánico que había escuchado cuando abrí el correo, vibrando dentro de mis huesos. Me giré lentamente y la figura estaba al pie de las escaleras. No había bajado, no había caminado, simplemente estaba allí, como si el mundo hubiera cargado el siguiente fotograma. Más cerca. Mucho más cerca. La luz de la luna que entraba por la ventana del comedor no la iluminaba, la evitaba, la rodeaba, como si la luz misma se negara a tocarla. Retrocedí hasta sentir la puerta presionando mi espalda mientras mi respiración se convertía en un jadeo roto. La figura no avanzó, pero su intención cambió. La presión en mi pecho aumentó, como si me empujara sin moverse, y mis oídos comenzaron a zumbar mientras mi visión se estrechaba. Entonces escuché un sonido que sí provenía de ella, un clic seco, idéntico al que hacía mi mouse cuando acercaba el zoom sobre su silueta en los mapas. Otro clic. Y otro. Como si estuviera seleccionándome. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me lancé hacia la ventana del comedor, levanté una silla y la estrellé contra el vidrio.
El cristal explotó hacia afuera en una lluvia brillante. Salté sin pensar. Caí sobre el césped húmedo, rodé, me golpeé el costado, pero seguí moviéndome. Corrí descalzo, sin mirar atrás, sin pensar, sin respirar, hasta que mis piernas se dieron frente a la casa de un vecino que salió alarmado. No pude hablar, solo señalé mi casa mientras temblaba. Él llamó a la policía. Cuando volvimos, 2 patrullas y 3 agentes revisaron cada rincón. La casa estaba en silencio. La ventana rota. El pasillo vacío. Ni rastro de la figura. Pero en mi estudio, la pantalla seguía encendida con el programa de mapas abierto. En el centro, una nueva foto satelital mostraba mi casa, mi jardín y la ventana rota. Yo aparecía corriendo hacia la calle. La figura no estaba en la imagen, pero una sombra larga e imposible se proyectaba desde un punto fuera del encuadre, una sombra que no correspondía a ningún objeto visible. Los agentes no entendieron nada. Yo tampoco. Pero estaba vivo. Esa noche no volví a mi casa ni la siguiente ni la siguiente. Me quedé en casa de un amigo, incapaz de dormir, revisando compulsivamente mi correo, mis cámaras, mis ventanas. A las 3:17 de la madrugada recibí un nuevo correo sin remitente ni asunto. Solo una imagen adjunta. Era una foto satelital de una carretera rural vacía. En el borde inferior, apenas visible, la silueta negra caminaba. No hacia mí, no hacia mi casa, sino hacia el satélite, hacia la cámara, hacia quien la estuviera mirando. Debajo de la imagen, por primera vez, había un mensaje. No vuelvas a buscarme. No lo hice. Nunca más abrí los mapas. Mi nombre es Luciano Varela, y soy periodista de investigación. Mi especialidad son los fenómenos de Internet, las comunidades oscuras y los rincones digitales donde la realidad se desdibuja. Fue así como, tras semanas de rastrear referencias veladas en foros de lo paranormal, di con el último umbral. Un foro privado, cifrado, al que solo se accedía por invitación. Su premisa era tan macabra como simple. Era un espacio para personas que afirmaban haber sido contactadas por seres queridos fallecidos a través de la red. Pero había un hilo en particular, un subforo archivado con el sello resuelto cerrado, que hablaba de un moderador llamado Silencio Eterno. La leyenda decía que Silencio Eterno se había suicidado colgándose en su ático hacía 2 años. Sin embargo, varios usuarios juraban que, tras su muerte, él seguía activo en el foro. No solo eso. Les enviaba mensajes privados, les daba consejos, les hacía preguntas íntimas sobre su soledad y su dolor. Y luego, siempre, llegaba la misma invitación: únete a mí. La conexión aquí es permanente. Consumido por la curiosidad profesional y un escepticismo que hacía tiempo era mi armadura, logré infiltrarme. Las primeras noches fueron de una tranquilidad inquietante. Leí testimonios desgarradores, historias de pérdida y desesperación que se entremezclaban con relatos de apariciones digitales. Fotos que se alteraban solas en los teléfonos, voces en audios de WhatsApp, correos electrónicos enviados desde cuentas cerradas. Todo apuntaba a una elaborada estafa o a una psicosis colectiva. Hasta esa noche. Eran las 3:07 de la mañana. Estaba solo en mi apartamento, la luz azulada del portátil era el único foco en la oscuridad del salón. De repente, una ventana de chat emergió en el foro. No tenía nombre de usuario, solo un identificador numérico, número 404. El mensaje era conciso, de una simplicidad glacial. Número 404, te veo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré instintivamente a mi alrededor, hacia las sombras silenciosas del pasillo. Tonterías, me dije. Un troll, alguien que descubrió mi identidad. Cerré la sesión con un golpe seco en el trackpad. Pero al levantarme para ir a la cocina, la pantalla de mi teléfono, que reposaba boca arriba en la mesa, se encendió sola. No mostraba una notificación. Mostraba una foto. Era una imagen en tiempo real de mi salón, tomada desde el ángulo del pasillo. En ella, yo estaba de espaldas, inclinado sobre el portátil, exactamente como había estado hacía 30 segundos. La calidad era extraña, granulada, como la de una cámara de vigilancia antigua. El aire se espesó en mis pulmones. Corrí hacia el pasillo, encendiendo todas las luces. No había nadie.
Revisé las cerraduras, las ventanas. Todo estaba cerrado. Fue el principio del cerco digital. Mi televisión inteligente se encendió mostrando la misma perspectiva, pero ahora yo estaba de pie junto a la puerta, con el teléfono en la mano, mi rostro una máscara de pánico. La pantalla del horno digital reflejó, por un instante, mi imagen agachándome para mirar debajo del sofá. Hasta el lector de libros electrónicos, apagado hacía semanas, mostró en su tinta electrónica un boceto borroso de mi figura sentada en el inodoro, con la cabeza entre las manos. Vivía solo, pero ya no estaba solo. Algo me estaba fotografiando desde dentro de mi propia casa, capturando cada momento de mi creciente terror. Desconecté el router, apagué el cuadro eléctrico. La batería de mi teléfono, que debería haberse agotado, seguía al 100% y en ella apareció una nueva foto, yo, dormido en mi cama, tomada desde el rincón más oscuro de la habitación. Fue entonces cuando vi el primer cambio en las imágenes. No era yo. En el borde superior de esa última foto, en la penumbra del rincón de mi dormitorio, se distinguía una forma. Una silueta larga y oscura que colgaba del techo. Era un hombre, con el cuello torcido en un ángulo antinatural, los pies inertes suspendidos a 20 centímetros del suelo. Su rostro estaba en sombras, pero su postura era inequívoca. La imagen era estática, pero transmitía una frialdad que traspasaba la pantalla. A partir de ese momento, él se convirtió en una constante. Siempre el mismo hombre colgado. Pero nunca en el mismo lugar. Aparecía en las fotos digitales que me acechaban, colgado en el marco de la puerta de la cocina, su sombra cayendo sobre la mesa del comedor, colgado en el rellano del pasillo, sus pies de cera rozando la barandilla, colgado en la ducha, detrás de la cortina translúcida. Era una presencia infestante, un recordatorio gráfico y omnipresente de un final específico. El terror dejó de ser solo visual. Una noche, mientras intentaba dormir con la luz del pasillo encendida, sentí un tirón brusco en el dobladillo de mi camiseta. Como si unos dedos huesudos me hubieran agarrado y soltado. Me incorporé de un salto, gritando. No había nadie. Pero en el espejo del armario, apenas visible en la penumbra, vi por un segundo el reflejo de una soga deshilachada balanceándose lentamente, como si alguien acabara de empujarla. Al día siguiente, al afeitarme, descubrí las marcas. 2 líneas rojas, ásperas, que me ceñían el cuello como un collar de fuego. No eran rasguños. Eran rosaduras, quemaduras de cuerda. Sentí una náusea abismal. No había sido un sueño. Los mensajes en el foro, a los que accedía desde una cafetería con wifi público, se volvieron más directos. Número 404 ahora escribía. Número 404, la soledad es una cuerda floja. Yo puedo enseñarte a anudarla. Número 404, tu investigación termina aquí. Tu historia comienza con nosotros. Número 404, silencio eterno te espera. La soga es un lazo eterno. Únete. Únete. La palabra resonaba en mi cabeza, no como una invitación, sino como una orden. Y con ella llegaban los impulsos. Ideas intrusivas, vívidas y persuasivas, que no sentían como mías. Mientras lavaba los platos, una voz susurrante en mi mente me detallaba con calma la resistencia de la viga de madera en el techo del salón. Al caminar por la calle, mis ojos calculaban automáticamente la altura de los balcones, la robustez de sus barandillas. Era una obsesión externalizada, un virus mental que me presentaba el suicidio por ahorcamiento no como un acto de desesperación, sino como un trámite, el siguiente paso lógico para conectarme de forma permanente al foro, para estar con silencio eterno, en ese más allá digital que él habitaba. La entidad ya no se conformaba con mostrarse. Quería replicarse. Quería que yo me convirtiera en otra imagen estática, otro hombre colgado en una galería de horrores domésticos. Una tarde, encontré una soga vieja, de esas de tender la ropa, enroscada con perfección macabra en el respaldo de mi silla de trabajo. No la tenía. Jamás la había comprado. Ahora escribo esto desde la biblioteca pública. Mi apartamento es una celda vigilada por un fantasma tecnológico. Cada dispositivo que poseo es un ojo que me espía y una ventana que muestra mi futuro posible. Sé que número 404 está leyendo estas palabras, incluso aquí.
Puedo sentir su presencia fría en la corriente eléctrica, en la señal Wi-Fi, en el zumbido debajo de los fluorescentes. La investigación ya no es sobre un foro. Es sobre mi supervivencia. Pero el mensaje final que recibí anoche, proyectado en la pantalla en negro de mi microondas cuando pasé corriendo para agarrar las llaves y huir, sigue grabado a fuego en mi mente. Mostraba una foto de esta misma mesa de la biblioteca donde estoy ahora. Y en ella, colgado de las vigas decorativas del techo, entre las lámparas, estaba él. Siempre el mismo hombre. Y a su lado, colgando de una soga idéntica, con el mismo rostro desfigurado por la sombra y el final, estaba mi propia silueta. La invitación no ha terminado. Solo está esperando a que me convenza a mí mismo de aceptarla. Y la parte más aterradora es que, a veces, en los momentos de silencio absoluto, esa voz que no es mía suena terriblemente convincente. La noche era perfecta para una reunión de amigos. Después de semanas de exámenes, por fin teníamos tiempo libre. Estábamos en el apartamento de Leo, un viejo piso familiar con techos altos y rincones oscuros que siempre habían suscitado historias. Fue entonces cuando Mateo, el más curioso del grupo, sacó su teléfono con una sonrisa pícara. Chicos, encontré algo increíble en un foro oscuro. Se llama espectrovisor. Dicen que usa la cámara para detectar entidades en el espectro no visible. ¿Probamos? Hubo risas y escepticismo, pero el aburrimiento era un aliado poderoso. Uno a uno, descargamos la aplicación. La interfaz era minimalista, casi amateur, una vista de cámara en tiempo real con un filtro azulado y un medidor en la esquina que decía, actividad residual, 0%. Empezamos a apuntar a las paredes, a los muebles, riéndonos de nuestras sombras. Mira, ahí está el fantasma de tu promedio académico. Bromeó Leo, apuntando a Claudia. Ella le lanzó un cojín, pero su risa se congeló cuando la pantalla de mi teléfono pasó por encima de su hombro. El medidor saltó al 15%. Un escalofrío me recorrió la espalda. Espera, ¿qué fue eso? Dije, manteniendo la cámara fija. Todos se agruparon a mi alrededor. En la pantalla, justo detrás de Claudia, una figura translúcida y borrosa se materializaba. Era una mujer, o al menos la silueta de una, con un vestido blanco largo que parecía flotar en un viento inexistente. Su rostro era una mancha pálida, sin rasgos definidos, pero sentí que nos observaba. Es un truco de la luz, murmuró Leo, pero su voz temblaba. Decidimos hacer una cacería. Nos dispersamos por el apartamento, con los teléfonos como escudos. La actividad subió al 40% cuando entramos al pasillo. Allí, la figura aparecía y desaparecía en diferentes pantallas, siempre inmóvil, siempre observando. Hasta que Mateo gritó. Está detrás de ti, Leo. En la pantalla de Mateo, la mujer de blanco estaba justo a centímetros de Leo, su mano extendida casi tocando su nuca. En la realidad, no había nada. Leo palideció, sudando frío. Esto no es gracioso, chicos. Apaguen esa cosa. Pero era demasiado tarde. El medidor en mi teléfono saltó al 70%. La figura en la pantalla ya no estaba quieta. Empezó a moverse, girando lentamente hacia la cámara, como si supiera que la estábamos viendo. Sus brazos se alzaron, y en ese momento, la lámpara del techo del pasillo parpadeó y se apagó. El pánico nos invadió. Corrimos hacia la sala, pero las puertas se cerraron solas, con un golpe seco. En la oscuridad, solo las pantallas de nuestros teléfonos iluminaban nuestros rostros aterrorizados. La mujer estaba en todas ellas, ahora más nítida. Podía distinguirse su cabello largo y oscuro, y una sonrisa vacía, desprovista de ojos. La aplicación no tiene un botón para cerrarla. Gritó Claudia, deslizando el dedo frenéticamente sobre la pantalla. Fue entonces cuando la entidad interactuó por primera vez con nuestro mundo. Mateo, que estaba junto a la ventana, fue levantado del suelo como si una mano invisible lo agarrara por el cuello. Su teléfono cayó al suelo, y en su pantalla vimos a la mujer con el brazo extendido, cerrando el puño. Mateo fue arrojado contra la pared con una fuerza sobrehumana. El crujido de huesos resonó en la habitación. Cayó al suelo, inmóvil. El grito de Claudia se mezcló con el mío. Leo intentó romper su teléfono contra el suelo,
pero la pantalla solo se agrietó, mostrando aún a la mujer, ahora con la cabeza ladeada, como riendo. «Tiren los teléfonos por la ventana». Ordené, pero mis piernas no respondían. La actividad residual marcaba el 99%. La figura en mi pantalla se acercó hasta llenarla por completo. Sus rasgos se definieron, ojos negros como pozos, una boca torcida en un grito silencioso. Luego, hizo algo inesperado. Levantó una mano y tocó la pantalla desde su lado. En el mío, el vidrio se enfrió al instante, empañándose. «Se está metiendo dentro», susurró Leo, horrorizado. Era cierto. La figura parecía comprimirse, fluyendo hacia el centro de la pantalla como tinta en agua. El teléfono comenzó a vibrar violentamente en mi mano, calentándose hasta quemar. Un zumbido agudo llenó mis oídos. «Suéltalo», gritó Claudia. Pero no pude. Mi mano estaba paralizada. Vi cómo la silueta blanca se desvanecía en un punto brillante en el centro de la pantalla. Luego, ese punto estalló. La explosión no fue de fuego, sino de frío y oscuridad. Un cristal de la pantalla me cortó la mejilla. Los teléfonos de Leo y Claudia también reventaron al unísono, esparciendo fragmentos y una niebla negra y fina que olía a tierra mojada y ozono. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo yacía en el suelo, respirando con dificultad. Las luces volvieron, parpadeantes. Por un momento, creímos que había terminado. Hasta que Leo miró hacia la ventana. Su reflejo en el cristal no era el suyo. Detrás de su imagen, de pie en el centro de la sala vacía que el cristal reflejaba, estaba la mujer de blanco. Sonreía. «No se fue», murmuró Leo, sus ojos llenos de lágrimas. «Solo cambió de jaula». Salimos corriendo de la casa, no sé qué hicieron ellos, yo corrí hasta mi casa sin voltear atrás. Nunca más hablé con ellos, fingí que nada de ese día había ocurrido. A mis padres les dije que había perdido el teléfono, me dejaron sin celular por meses, yo por dentro agradecía, pero durante las noches puedo sentirla, como si me vigilara desde cualquier superficie reflectante, la pantalla apaga de la tele, la puerta del microondas, los vidrios de las ventanas. Intento no mirar ningún vidrio que pueda reflejar cuando anoche, por siento que un día volverá a aparecer.